ambición es el peor de los estados para adquirir un cargo cualquiera que sea. No digo para obispo, para encargado de un ministerio, para el coordinador de un grupo, para el dirigente de una comunidad que busque que sea el último y el servidor de todos. Nosotros no, nosotros casi siempre, no, este es el que más sabe, este es el que más puede, este es el que más discute, vamos a ponerlo como coordinador. Errado, equivocación. Porque el criterio para elegir los cargos son el servicio y la humildad. Entonces, para reforzar la idea, ahora Jesús, ¿qué hace? Toma un niño, miren, 36. En el versículo 36 dice: y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Aquí llama a un niño. Y miren qué dice. ¿Qué dice? Lo estrechó en sus brazos. Lo estrechó en sus brazos. ¿Qué más dice? Y lo puso en medio. Lo coloca en medio de todos. El mundo antiguo veía a un niño como una persona inacabada. Eso suena cómico. Es como un pollito. O sea, una gallina y un pollito. No es gente, casi gente. De hecho, hay muchos dichos sobre los niños. Pero el niño no era una persona y mucho menos si era niña. Si era niña en el mundo bíblico, eso no, ni podía hablar. O sea que el niño era siempre el que cuando estaban en las discusiones hasta empujaban y los niños estaban habituados a que ellos no tenían que estar en el medio. Y Jesús lo pone en el medio. O sea, Jesús hace lo contrario y pone al niño en el medio y dice: el que le acoge a él, me acoge a mí. ¿Qué está diciendo? ¿Que quiere que nosotros seamos ahora cuidadores de niños? No, porque el niño representa al último. Y está diciéndole al discípulo de Cristo, el que quiera de verdad estar en servicio, que sirva a los más pequeños, que sirva a los humildes, que sirva a aquellos que todo el mundo desprecia. Póngalo en el centro de sus atenciones y de sus objetivos y ayúdelo y sírvale. Es fuerte porque aquí Jesús con el niño está diciendo en una primera enseñanza que estamos llamados a ser modelos de amor, no a los grandes y poderosos. Que eso es tan fácil, porque el dinero seduce. Y es tan fácil alguien que viene bien cambiadito, con ropa de marca, con buen olor, con buen gusto, pero vacío por dentro. A veces nosotros somos tan vacíos que a ese es que le dedicamos todo el tiempo y toda la atención. Esos no son a los que Jesús en esta enseñanza nos está diciendo, sino a los pobres, a los pequeños, a los que no cuentan. Por eso es importante cuando en una discusión cualquiera, hasta en la más compleja que haya, piense en el pobre. Porque así es como usted podrá dar un criterio evangélico. Cuando en una discusión se piensa en el pobre. Si no se piensa en el pobre, entonces estamos hablando de que no estamos en el camino hacia Jerusalén, no estamos entendiendo, estamos en Babia como los discípulos de Jerusalén. Versículo 38, dice así: Juan le dijo: Maestro, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Aquí Juan aparece como el portavoz e informa que hay un exorcista desconocido, que ni siquiera es creyente, pero que expulsa demonios en el nombre de Jesús. No forma parte de la comunidad y ellos tratan de impedírselo. Jesús en sus exorcismos no dijo nunca en su nombre nadie. Jesús simplemente mandaba a los espíritus para afuera. Él con la autoridad de él. Atento a mí, diríamos nosotros. Él decía así: fuera, sal de él. Pero este estaba expulsando en el nombre de Jesús. Eso aparecerá después. En Hechos de los Apóstoles habrán exorcismos en donde Pablo y los demás, en el nombre de Jesús, sal de él y saldrá. Como también Marcos 16, 17, cuando Jesús ha resucitado, dirá: los discípulos de Jesús en mi nombre expulsarán demonios. Pero este ya comenzó a expulsar demonios sin estar en el compincheo. No está con los demás. Y aquí está el dilema.
Este trabaja por su cuenta. No era considerado ni discípulo ni creyente. Era un usurpador. Y Jesús aquí manifiesta un aprecio por los no cristianos. Por los que no están con Él. Tiene aprecio. Aquí no está, y aquí no estamos hablando de protestantismo, porque alguno está pensando, protestantes, no, aquí no había protestantismo, aquí la comunidad cristiana, no había habido el escándalo que hacemos ahora de la división, no había eso. Los cristianos éramos uno. Y estando la comunidad entera, una como lo quiere el Señor, estaba uno fuera que ni era creyente expulsando demonios. Y entonces Juan aquí aparece de intolerante. Cállese, usted no tiene derecho a expulsar demonios. ¿Quién es Juan? Juan es el hijo, ¿cómo le llamaban a Juan y a Santiago? ¿Cómo le decían? Boanerges. ¿Qué quiere decir? Hijos del trueno. O sea que ellos eran los que atronaban. Los atronados que estaban diciendo, cállese. Y por eso, eso es lo mismo que le dijeron a Jesús, quiere que mandemos fuego para que le caiga Santiago y Juan. Atronado, hijos del trueno. Entonces, también pide, eso es importante, entonces entender que Él aparece en la enseñanza. Él no se puede maldecir tan precipitadamente. Aquel que no siendo creyente invoque el nombre del Señor y su poder, algo tiene. Por eso 1 Corintios 12, 1 a 3 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Hay algo de Espíritu en Él, aunque no lo entendamos cómo. Nos gustaría maldecirlo al que piensa diferente a nosotros, pero no podemos hacerlo. No es nuestro enemigo. Porque no es cuestión de que se puede usar el nombre de Jesús mágicamente, pero la comunidad no son hostiles. Ese no es hostil a la comunidad, es un simpatizante. Hay mucha gente que no es creyente, que es simpatizante de Jesús y de la iglesia, aunque no sea creyente. Y hay que aprender a entender que no todo el que está conmigo, no todo el que no está conmigo es mi enemigo. No todo el que no está conmigo es mi enemigo. Y hay que entenderlo así. Esta es la enseñanza que está desprendiéndose de aquí. No todo el que piensa como yo es mi enemigo. Y nosotros de una vez, desde que alguien piensa diferente, y sacamos las uñas. Y ese es del demonio. Y ese de no sé qué. Y comenzamos a echar fuera a personas que no piensan igual. No forman parte de la comunidad. Se están alejando. Pero no son enemigos. No se lo impidan. No es así la cosa. De hecho, la tarea de los cristianos es acercarlos a ellos, no alejarlos. Un papiro antiguo cristiano del siglo II decía, el que hoy está lejos estará cerca de ustedes mañana si saben dar testimonio de él. Fuerte. Versículo 41. Caridad con los discípulos. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Aquí estamos hablando, como les dije yo, ¿no? Primero el anuncio, después la incredulidad y ahora la gran enseñanza. Le está enseñando lo que tienen que estar haciendo, lo que no tienen que estar privando de que son los únicos. Y ahora el servicio. Todo aquel que les dé, una promesa, todo aquel que les dé un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, no perderá su recompensa. Aquí el simpatizante que ayuda a la causa queda bendecido, misteriosamente, queda bendecido. Porque no entiende, pero está unido a la causa. A lo mejor puede ayudar más que lo que deberían estar ayudando. Es impresionante. Hay otros que están dentro que lo que están es desayudando. Entonces, este es el problema. Y alguien que se une a la causa cristiana, aún sin serlo, es alguien que tiene un grado de recompensa anunciado por el Señor. Y ahora viene otra cosa importante, el escándalo. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Aquí sí que es fuerte. Está hablando, aquí parece el Papa Francisco, que con los que hemos llamado malos todo el tiempo, Francisco se acerca. Y con los que están cerca, toma, ahí va. Aquí ustedes que no pueden escandalizar. Aquí ustedes lo que no pueden estar escandalizando, porque el que escandaliza a uno de estos pequeños. ¿Cuáles son los pequeños ahora? Uno diría, bueno, son que los pequeños, los niños. Podrían ser los niños, pero no es seguro que sean los niños. ¿Por qué? Porque no, hay un problema aquí que no es difícil de interpretación.
los niños que crean, que sean párvulos. Otra idea es los nuevos en la fe, los que son débiles en la fe, los que por cualquier cosita, ay no, por eso que yo no creo. ¿No han oído eso? Por eso que yo no creo. Hay gente que nada más está esperando la primera cosita para comenzar a poner las excusas para creer. Y esos son la gente que son débiles en la fe. Y de eso se está llena las redes sociales. Y esos débiles en la fe se desahogan en las redes sociales. Ayúdenlos, por favor, y oren por ellos. Oren por la pobre fe que manifiestan. Porque el escándalo es otra cosa. Y Jesús, ahora, el que escandaliza a esos entonces, Jesús dice que hay que ser duro con ellos. Y dice, al agua. Y aquí, arrojado al mar con una piedra. O sea, la imagen despierta la atención de cómo tenemos que caminar de una manera que no escandalicemos. Porque aquí viene el líder. El líder a veces puede creer que puede hacer todo porque es líder. Y a veces no se da cuenta de lo que escandaliza. A veces se quiere dar libertad. No, yo tengo ya 10 años en este grupo, aquí soy un experto, yo puedo hacer esto porque no importa. ¿Cómo? Y los chiquitos están diciendo, ¿eh? Y entonces por eso podemos escandalizar en la fe y podemos hacer daño. Jesús dice, atención, porque si hay algo que Jesús aborrece es que se dañe la fe. Si hay poca fe, bueno, vamos a tratar de aumentarla, pero no la disminuya nunca. El que disminuya la fe de alguien, ese sería mejor que lo haga. Él no está diciendo, no está dando una orden, no está diciendo tírenlo, por favor, no. Y no tiren a ninguno, por favor. Pero sí está diciendo lo que merecería. Lo que merecería una persona, y es una sensación de indignidad que tiene el Señor. La imagen aquí pretende decir que lo que le correspondería es fuerte, y más fuerte aún es en Mateo, Mateo 18:6, todavía es más fuerte lo que dice lo que merecería. Dice aquí 18:6, más le valdría al que escandalice que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que muevan al mar y lo hundan en lo profundo del mar. Es decir, que lo dejen ahí, como si un pollo o una paloma lo están ahogando. Ahí, que se quede allí. Fuerte. Jesús está diciendo que nuestra libertad, a los que ya somos fuertes en la fe, que no sirva para confundir a los demás. Si usted confunde a los demás, usted es digno de castigo. Y por eso estamos llamados con ello a tomar nota para no escandalizarnos porque Jesús va a Jerusalén y no escandalizarnos y no escandalizar tampoco a los demás, a los pequeños en la fe.